Esto pasó en una familia. Era una cena normal, nada especial. Televisión prendida, platos a medio terminar, mesa desordenada y ese silencio incómodo que ya se había vuelto costumbre. El papá pidió algo simple. Oye, deja el celular y ayúdame a recoger la mesa. El hijo ni levantó la mirada. Deslizó y continuó con el celular. En ese momento, el padre habló mucho más fuerte. Oye, te estoy hablando. Y ahí pasó. Ahí pasó ese momento chiquito, casi invisible, pero que lo cambia todo. El chico soltó el celular, lo miró con cara de fastidio y le dijo, ¡Ya voy! ¿Por qué siempre jodes, papá? La mamá bajó la mirada. El papá se quedó quieto. No gritó, no corrigió, solo suspiró y empezó a recoger los platos él mismo. Y el chico volvió al celular, como si nada, como si fuera normal, como si ya supiera que no va a pasar nada. Ese fue el momento. No cuando el hijo habló mal, no cuando respondió feo, sino cuando el papá decidió no hacer nada. Porque hay algo que muy pocos entienden. El respeto no se pierde cuando te gritan, se pierde cuando nosotros lo permitimos. Porque un hijo no cruza el límite de un momento a otro, no. Lo cruza paso a paso, nos va probando. Y claro, el problema no es en que tu hijo te grite, sino en que muchas veces nosotros lo dejamos pasar, como si nada. ¿Y sabes qué es lo más duro de todo? Es que muchas veces hacemos como si ese momento fuera insignificante. El problema en esa familia no empezó ahí, no. No empezó con el celular o no empezó cuando el hijo le gritó al papá y le dijo, ¿por qué jodes tanto? El problema en esa familia empezó mucho antes y fue creciendo, lento, silencioso, como si no pasara nada. Empezó cuando el hijo le dijo, papá, ya voy, y nunca hizo caso. Ese ya voy nunca llegó. Empezó con una mirada de fastidio, con un suspiro incómodo, con esos momentos que uno deja pasar porque estoy cansado, porque no quiero discutir, o peor aún, porque no es para tanto. Ahí empieza todo. No empieza cuando el hijo se enfrenta al padre, empieza cuando el padre lo deja pasar, lo evita, porque corregir cansa, te obliga a mantener una postura y muchas veces no tenemos ganas. Entonces empezamos a negociar. Nos decimos a nosotros mismos, ya mañana lo corrijo. Y ese mañana nunca llega. Mientras tanto, nuestros hijos van aprendiendo. Sí, porque ellos aprenden y muy rápido. Más rápido de lo que tú te imaginas. Aprende que el límite se puede estirar y que si nos insiste mucho, cedemos. Y sin darnos cuenta, ya no nos están obedeciendo. Nos están midiendo, nos prueban, nos calculan. Porque cuando un hijo siente que no hay consecuencias, deja de ver autoridad y empieza a ver debilidad. ¿Y sabes qué es lo más duro de todo, pero es real? Es que tu hijo no cambió. Tu hijo aprendió cómo manejarte. Claro, porque un límite que no se sostiene deja de ser límite. Y no, no es rebeldía, es aprendizaje. Es que ese momento en la mesa no fue el inicio, fue la confirmación, fue la prueba final de que algo más grande ya se venía formando. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que desde afuera se sigue viendo como una familia normal. Luego de esta cena en esta familia de la que estamos hablando, nada explotó. Nadie dijo nada. Nadie habló más del tema. ¿Saben qué es lo peor? Que al día siguiente todo siguió igual, normal, como si no pasara nada. Y ahí está el problema.
Porque esas cosas no hacen ruido, no, pero hacen mucho daño. Días después, el papá volvió a pedirle al hijo: oye, apaga el televisor y ponte a estudiar. Haz tus cosas. ¿Y qué creen? Esta vez, el hijo ya ni respondió. Ni lo miró, ni un ya voy, nada. Como si la voz de papá no tuviera peso. Como si fuera un ruido de fondo. El papá se quedó quieto, miró al hijo y le dijo: bueno, luego no te quejes. Y se fue. Y otra vez pasó. Porque esto deja de ser un momento aislado y se convierte en un patrón, en algo repetitivo. Empieza en la mesa, sí, pero se mete en todo. En cómo te hablan, en cómo te miran, en cómo te ignoran, en cómo saben cómo pueden negociar contigo, como si fueras su igual, o peor, como si fueras alguien que pueden manejar a su antojo. Y esto no solo pasa en esta familia, pasa en muchas. Un hijo que no responde cuando lo llaman. Un adolescente que se burla frente a sus padres. Un hijo que levanta la voz y nadie lo frena. Y por afuera, todo parece normal. Van al colegio, se divierten, se ríen, se toman selfies. Pero por adentro, la familia ya se rompió. Porque cuando no hay autoridad, el hijo no se queda libre, se queda sin dirección. Y eso se paga caro. Más adelante, mucho más caro. El hijo que hoy no escucha, mañana no respeta a nadie. La falta de límites no es libertad, es descontrol. Un padre que evita los conflictos hoy crea uno más grande mañana. Porque mantener tu autoridad no es hablar más fuerte, es sostener lo que dices. Aquí es donde ya no entran las excusas. Porque tú puedes decir: mi hijo cambió, se volvió rebelde, esta generación viene distinta. Y la verdad no es tan cómoda. Es más incómodo de lo que tú piensas. Tu hijo no cambió de la noche a la mañana, no. Cambió contigo, con tus reglas, o mejor dicho, con la falta de ellas. Cada vez que no corregiste, cada vez que dijiste lo hago mañana por evitar el conflicto o estoy cansado, le enseñaste algo a tu hijo. Y no, no fue el respeto, fue todo lo contrario. Le enseñaste que tu palabra se puede negociar, que los límites se pueden romper o que tu autoridad depende de tu estado de ánimo. Y eso tu hijo lo detecta rápido, mucho más rápido que cualquier adulto. Porque el problema no está en que te desafíe, está en que ya no te toma en serio. Y eso no se quita con unos gritos de vez en cuando o con un castigo improvisado, porque ahí ya no estás educando, estás reaccionando. Y una reacción tarde nunca educa a tiempo. Duele, pero hay que decirlo claro. No perdiste autoridad cuando te faltaron al respeto. La perdiste cuando decidiste no hacer nada la primera vez. Claro, porque un padre blando no cría hijos buenos. Cría hijos que no sabemos hasta dónde pueden llegar. Porque un cariño sin límites no es amor, no, es un abandono disfrazado. Y suena fuerte, sí, porque nadie quiere verse en esa situación, nadie quiere aceptar que por evitar un conflicto pequeño, criaste uno más grande. Pero aquí estás. Y aunque esto incomode, esto no se arregla entendiendo a tu hijo. Esto se empieza corrigiéndote tú. Y si has llegado hasta aquí, soy Juanma. Hablo de cosas que todos vivimos, pero que casi nadie dice. Si esto te suena, suscríbete y hablemos de la vida. Hay algo que no te dicen. Recuperar tu autoridad no es decir: desde mañana todo cambia. No, esto empieza con cosas pequeñas, incluso ridículamente pequeñas. Como cuando dices: apaga el celular a las 10. Y llegan las 10:30 y sigues viendo el brillo del celular y la luz y te dices a ti mismo:
Bueno, ya mañana lo corrijo. No, ahí es donde se gana o se pierde todo. O como cuando le dices, ordena tu cuarto. Y pasan horas y horas y horas y días incluso. Y el cuarto no se ordena. Y al final lo terminas ordenando tú. ¿Para qué? Para evitar el problema, para evitar el conflicto, para tener paz. Paz. Pero esa paz te está saliendo muy cara. Al final no estás evitando el problema, lo estás criando. O como cuando estás en la calle y te responde mal frente a todos. Y te ríes, nervioso, como si fuera broma, como si no pasara nada. Pero por dentro sabes que sí pasa, y mucho. Pero en realidad esto es una prueba, y no para él, sino para ti, para ver si sostienes lo que dices, si mantienes firme tu postura o vuelves a soltarlo. Y aquí viene lo incómodo. Tu hijo no necesita que hables más, necesita que no retrocedas. Claro, porque puedes dar mil discursos, pero si al final cedes, todo se borra. Así de simple, así de duro. Porque tienes que enseñarle que el respeto no se negocia, se construye con decisiones incómodas. Porque cada vez que dices, bueno, ¿ya qué? Estás enseñando que no vas en serio. Y no es que tu hijo no entienda, es que tú no sostienes. Y sí, van a haber momentos duros, van a haber momentos incómodos, de portazos, de malas respuestas, incluso de frases que duelen. Y no es que tu hijo empeoró, es que por primera vez se está chocando con un límite real. Y eso no va a ser cómodo ni para él ni para ti. Pero aquí está la diferencia. Antes evitabas el conflicto, pero criabas uno más grande. Ahora enfrentas el conflicto y empiezas a solucionarlo. Sí, porque ser padre no es que te quieran hoy y que mañana destruyan todo a su paso. Y si no corriges tú, lo va a corregir la vida. Con un jefe que no le tenga paciencia, con una pareja que no le aguante todo. O peor, con amigos que se alejan. Y ahí no vas a estar tú para suavizar el golpe. Lo que hoy te incomoda corregir, mañana te va a doler ver. Porque un hijo que no encuentra límites en casa, encuentra límites duros afuera. Y no se trata de ganar discusiones, se trata de no perder tu lugar. Porque cuando tu hijo vea que realmente hablas en serio, ahí, ahí empieza a cambiar todo. No de golpe, pero cambia de verdad. Y te comparto esta reflexión porque no hay mejor maestro que la vida misma.